Les comparto algo que nos sucedió en mi familia. Todo comenzó a mediados de abril del año pasado. Nosotros vivimos en California. Tenemos una casa pequeña. Mis dos niños duermen en una habitación, mi hija en otra y nosotros en la nuestra. Aquella madrugada estábamos profundamente dormidos cuando mi hijo, el mayor de 7 años, empezó a gritar despavorido. Espantó al menor y ambos empezaron a llamarnos con desesperación. Lo primero que nos dijo fue que una señora muy fea los estaba viendo desde la ventana. Pero era imposible porque la habitación quedaba en la planta alta. Mi niña también se espantó al oírnos y como pudimos tranquilizamos a los tres. Obviamente pensamos que había sido una pesadilla y lamentablemente fue el inicio de una pesadilla, pero para toda la familia. Los días siguientes empezaron las manifestaciones dentro del hogar, apenas tan perceptibles que quizás por eso tardamos tiempo en darles importancia. En ocasiones nos movían las cosas del lugar o aparecían tiradas. Las luces externas del patio son de sensor de movimiento y se prendían como si hubiese pasado alguien, pero nunca vimos qué era lo que las activaba. Tenía un jardín pequeño, mis plantas se fueron secando. En ocasiones se escuchaba como si alguien anduviera en el pasillo de las habitaciones por la noche, como si arrastraran los pies al andar. Fui la primera en notarlo y aunque me traté de sobreponer al miedo, desperté a mi esposo, pero cuando nos asomamos todo estaba relativamente normal, a excepción de la puerta de mi niña que estaba abierta, pero ella estaba profundamente dormida. Cuando me bañaba, sentía como si alguien me fuera a agarrar. Al cabo de unos días, fue mi esposo quien me despertó. Estaba temblando y rezando. Se le trababa la lengua. Intenté prender las luces, pero no había energía eléctrica en la casa. Con la escasa luz que se filtraba por la ventana, percibí que algo se movía en un rincón. Mi piel se erizó. Con la luz del celular iluminé a donde se percibió el movimiento, pero no se veía absolutamente nada. Solamente se me ocurrió ponerme a rezar el Salmo 91. Un olor se percibió en la habitación, como a podrido. Tuvieron que pasar varios minutos hasta que él me explicó que mientras dormía empezó a sentir que le faltaba el aire. Y cuando quería moverse, vio que algo estaba encima de él. Un bulto oscuro que lo oprimía el pecho y como pudo me había tocado. Fue ahí cuando pudo sentarse en la cama y vio que esa cosa se alejaba al rincón. Nuestro perrito, un chihuahua, no dejaba de ladrar en la parte de abajo. Al otro día, mi marido me dijo que no se sentía bien, que le dolía mucho la cabeza. Ya habíamos comentado algunas cosas con mis suegros. Mi familia, cabe resaltar que no creen en nada de esto por su religión. Así que buscamos ayuda con su familia para ver si conocían a alguien en Cuautla, Morelos, de donde son ellos. Contactaron a alguien, una señora que nos cobró carísimo, pero nada mejoró. Al contrario, los dolores de cabeza se convertían en migrañas para mi esposo. Las noches se me hacían eternas y el solo hecho de que comenzara a oscurecer me ponía de nervios y me daban ataques de ansiedad. No descansábamos bien, nuestra economía se fue afectando. Llegué al punto que comencé a perder el cabello, por lo mismo de que nos faltaba para cubrir los gastos mínimos. Por mi parte, encontré a algunas personas que supuestamente nos iban a ayudar, pero nada mejoraba. Hubo una tarde que mi esposo llegó del trabajo y nuestro perrito le ladraba sin cesar. Siempre lo recibía con mucho cariño, pero aquella ocasión, al tratar de acercarse al perrito, él se alejaba.
Obviamente nos desconcertó su actitud. A medianoche escuchamos unos ladridos y a la mañana siguiente el perrito estaba muerto al pie de la escalera. No sabíamos qué pasaba y como si no fuera suficiente, me percaté mientras le ayudaba a mi niña a vestirse para el colegio que tenía ronchas en todas las piernas y en la espalda. Revisé su cama y el colchón estaba lleno de chinches. Revisé las demás habitaciones y aunque en menor cantidad, pero también había. Fumigamos varias veces, pero seguían apareciendo y la sensación de sentirlas en el cuerpo no nos dejaban descansar. Cada noche era un tormento más. Las sombras o presencias, así como los ruidos en la casa, ya eran algo que no nos permitían dormir con la luz apagada. Y comencé a pedirle a Dios que me perdonara si había hecho algo malo, pero para serles franca, no entendía de dónde procedía esa maldad. Una noche, mi hija me vio llorando mientras rezaba y se puso a rezar conmigo. Verla ahí me hizo sentir que debía continuar y la imagen de mi suegra se me vino en ese instante a la mente. Recuerdo que le marqué. Estaban cenando y le pedí que hiciera un esfuerzo para encontrarnos ayuda. Me ganó el llanto y prometió que seguiría buscando. A los pocos días estaba discutiendo con mi esposo, algo que ya era frecuente al grado que ya habíamos hablado de separarnos. Cuando nos habló mi suegra, pero nos sorprendió cuando nos dijo que iba rumbo a Hidalgo, que había logrado conseguir quien nos ayudara. Ya antes nos había puesto en contacto con otras personas de diferentes estados sin obtener resultados. Pero aunque le dijimos que nos hubiera consultado antes, su voz estaba llena de entusiasmo. Ya había hablado con un señor y le pidió unas cosas para ayudarnos. Había quedado de verse esa misma tarde por la urgencia de nuestra situación. Mi suegro, que iba con ella, pidió que por favor confiáramos. Él, que era sumamente desconfiado, diciéndonos eso, nos dio confianza. Un par de horas después, el mismo señor se comunicó con nosotros, nos hizo un par de preguntas muy simples y nos dio varias indicaciones para cada miembro de la familia, principalmente para mi esposo. Oírlo me dio confianza. Solamente nos pidió un poco de paciencia porque ya había empezado a curarnos y que no dejáramos de rezar, aparte de las instrucciones que nos dio. Cuando pude preguntarle a mi suegra cuánto le había cobrado, me dijo que por raro que pareciera, no había cobrado absolutamente nada. Yo pensé que quizás al terminar nos pediría algo, pero estaba equivocada. Esos días también les dijo a mis suegros que tenían que hacer algunas cosas. A mi suegra, sin que ella tuviera ningún malestar, le mandó a hacerse unos estudios porque estaba por desarrollar cáncer de mama. Y gracias a Dios le detectaron a tiempo algo que pudo ser fatal. Por nuestra parte, las cosas empezaron a cambiar totalmente. Todo en verdad mejoró. Así como llegó se fue lo malo. Nuevamente volvimos a ver la vida con alegría. Cuando terminamos de curarnos, que fue en muy pocos días, le marcamos al Señor para agradecerle y preguntarle cuánto le debíamos, pero nos dijo que no era necesario y solamente le diéramos las gracias a Dios. Nos pidió que no hiciéramos nada en contra de la persona que había hecho ese daño, porque ella misma ya se había condenado. Fue una prima política de mi esposo que se había obsesionado con él, pero al ver que no le hizo caso por despecho y coraje, recurrió a una persona que se dedicaba a hacer esa clase de trabajos malignos para que nunca fuéramos felices y nos consumiéramos poco a poco. Nos dio el nombre y la descripción, no había duda. Mi esposo me confesó que no había querido decirme para no tener problemas, pero era real.
Se le había insinuado muchas veces, pero siempre la rechazó en nuestras visitas a México. Mis suegros, al enterarse, se sorprendieron porque coincidían las fechas en que nos habían empezado a curar. Se había ido de la colonia, jamás volvimos a saber nada de ella, pero que Dios la perdone por todo el daño que nos hizo. Hace unos meses conocimos a quien nos ayudó. Quisimos agradecerle personalmente y créanme que hay personas con verdadera luz. Solamente nos aceptó una comida por nuestra insistencia y por lo lejos de donde lo visitamos. Lo quisimos llevar a un restaurante, pero nos llevó a un puesto de quesadillas y gorditas y créanme que estaban riquísimas. Las cosas más sencillas de la vida son las que más felicidad nos dan, pero a veces, hasta que no pasamos por una situación fuerte, no valoramos las bendiciones que Dios nos da cada día. Un abrazo a la distancia y que este año sea lleno de salud y prosperidad para sus hogares. Si te ha gustado este video, ayúdanos a compartir, comenta, comparte y suscríbete. Y si te gustaría compartirnos tu experiencia paranormal, arriba te dejaré el correo electrónico donde nos la puedes enviar.